Vamos a continuar entonces con el capítulo. Profe, y Sí. aparte, jueves y viernes no hay clase. Bueno, entonces, tenemos consultas. Profe, ahí le hablaron al chat. Ah, si se sabe algo de los parciales de práctica y el recuperatorio, mañana Vilma, pregúntenle, porque están corrigiendo Vilma y Adrián. Bueno, tenemos consultas simples. El otro día vimos y esto de las consultas y estuvimos diferenciando qué significaba el distinct y qué significaba, a ver, para ver si se acuerdan. No repite fila. No repite O no fila. repite columna. Perfecto. O sea, analiza que no estén duplicadas y elimina las duplicadas, digamos. No voy a ver filas completas duplicadas. Bien, otra cosita que tenía esto era que si yo ponía un asterisco, aparecían todos los atributos de dónde. De la tabla. De la tabla o las tablas que estaban dentro del from. ¿Está bien? Bien. Y otra cosita era el alias. ¿Qué significaba el alias? ¿Qué era un alias? Tanto de tabla como de columna. Era como una abreviatura que vos podías usar después para citar, digamos, la tabla. Para citar la tabla. Bueno, acostúmbrense a usar el alias de tabla y acostúmbrense a poner adelante de cada columna que van a mostrar o atributo que van a mostrar ese alias, según la tabla a la que corresponda. Es una buena práctica hacerlo para no causar inconvenientes si se duplica el atributo en las tablas que estamos trabajando y todo lo demás. Bien. Un select de una consulta simple podía tener un where, que eran las condiciones que tenía que respetar, digamos, la selección para mostrarme las filas que yo quería en la consulta. Bien, vamos a seguir. Bien, acá hay un select simple, donde se utilizó per como una alias de la tabla de personas. Siempre estamos hablando de la base de datos de ferretería que ustedes tenían que cargar, así que acuérdense. Bien, y acuérdense que esas comillas que aparecen acá, que yo las copié, porque lo hice esto con la herramienta, eh, no hacen falta y solo hacen falta si dejáramos un espacio en el nombre del atributo. Y eso sabemos que también es una buena práctica no hacerlo, así que no va a ser necesario que le pongamos las comillas cuando hacemos referencia a un atributo dentro de la tabla. Bien. Bueno, acá hace referencia al código de provincia igual a 1, sé que va a mostrar todas las localidades donde el código de provincia sea 1. Bien. Dentro de las consultas podemos utilizar conectores lógicos, and, or o not, para utilizar dentro del where. Para comparación podemos usar igual, distinto, menor, mayor igual, mayor igual. El between, eso yo creo que ya lo usaron en práctica, creo que sí, ¿no? Me dicen Sí. sí, bien. El in, el not in, el like, para que sea parecido a. Bueno, usar el null si necesitamos encontrar algo que tenga valores nulos. Y el existe o no existe si en la consulta existe o no existe algo. Bueno, dentro de los que siguen las diapositivas pueden utilizar, digamos, esto como para repasar. Acuérdense que el like lo que lleva son comodines adentro. Esos comodines, el porciento lo que está haciendo es reemplazar cadena de caracteres, tanto en este caso adelante como atrás de la cadena SA, o sea que yo podría buscar provincias que tengan en su nombre
La cadena de caracteres SA. Bien. El IN lleva una lista de valores adentro. Estos valores pueden ser, dependiendo del tipo de dato con el que esté trabajando, pueden ser numéricos, alfanuméricos, ¿sí? Eso no hay problema. Bien, cuando preguntamos por null o por not null, siempre preguntamos con el is adelante, is not null o is null. Bueno, y dentro de todo esto hay subconsultas. ¿Trabajaron con subconsultas en práctica? ¿O todavía no? Les cuento cómo es. No. Si no trabajaron. Bien, recién teníamos el in y el not in. Atrás del in y el not in iba una lista separada por comas de valores. Bien. En este caso, en lugar de poner una lista de valores separados por coma, lo que hay acá es una lista que se genera a partir de un select, de una consulta select. Por eso se le llama subconsulta, es decir, hay una consulta dentro de otra consulta. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto? Que cuando yo escribo la consulta, la subconsulta, y voy a poner un in o un not in, como siempre voy a estar comparando un atributo, en este caso, por ejemplo, dice código postal. Entonces dice, seleccione las localidades, ¿sí? De la tabla de localidades, muestre código postal y ciudad, donde el código postal no esté dentro de los códigos postales de la tabla de personas. Eso es lo que dice esta consulta. Entonces, ¿qué hace? Selecciona los códigos postales que estén en la tabla de personas y compara, con lo cual siempre esta subconsulta nos va a dar como resultado una sola columna, ¿está? Que es la columna contra la cual va a comparar el atributo que estemos poniendo en el where. ¿Se comprende esto? Si tienen datos en la base de datos de ferretería, si ya pudieron cargar datos, lo pueden probar, o lo pueden probar con alguna de las tablas que tengan por allí, de AFATS o agencia de personal. ¿Se entiende cómo funciona el not in en este caso, que sería lo mismo que cómo funcionaría el in? Acá lo que estamos diciendo es, muéstreme las localidades de aquellas que no haya personas. Por ejemplo, porque queremos ir tener clientes en esa zona, necesitamos tener clientes en esa zona, en esas localidades, entonces buscamos cuáles son las localidades que no tienen registradas personas. Perfecto, se entendió. El in y el not in funcionan de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa? Para que lo tengan claro. In y not in son lentos. ¿Por qué son lentos de ejecución? Porque por cada vez que miro o que el select de afuera revisa un código postal, se ejecuta la sentencia select de la subconsulta. Con lo cual, si la tabla de personas, supongamos, tuviese 1 millón de registros o 2 millones de registros, por cada código postal de la tabla de localidades se estarían revisando los 2 millones de registros. ¿Se entiende que eso haría la consulta muy lenta? ¿Está? Entonces, muchas veces es conveniente, ya vamos a ver otra forma, de obtener la lista de códigos postales donde no hay, digamos, personas, obtenerla una sola vez a este select donde hay personas para hacer el not-in, y esto dejarlo guardado en una tabla temporal para hacer el select y comparar. No volver a revisar cada vez la tabla. Cuando esta tabla que estamos consultando en la subconsulta es chiquita, no hay tanto inconveniente y la consulta sale rápido. ¿Se entiende entonces? Cuando yo escribo un subselect,
una subconsulta, siempre por cada registro que se está viendo de la consulta principal, se analizan todos los registros del subselect. Entonces, eso hace que sea lenta la consulta. Bien. ¿Pudieron probar? Si lo tienen, a la base de datos de la ferretería, ¿la pudieron cargar? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces traten de si no tienen datos, le cargan 2 o 3 registros y lo prueban a esta subconsulta. Yo los espero un cachito. Bueno, seguimos. El ENI y el SAM funcionan parecido. ¿Cómo funcionan? El ENI y el SAM o el OL, ¿sí? Por ejemplo, dice listar los productos que tengan el mayor stock. ¿Está? Entonces, yo acá lo que hago, hay un subselect también, y lo que dice acá es select, cantidad de stock from productos. Entonces, acá hay una lista de la cantidad de stock de productos. Si yo le digo que me muestre aquellas cantidades en stock que sean mayores o iguales a cualquiera, a all, digamos, por eso cualquiera, de las cantidades en stock que estén en artículos. Entonces me va a listar aquellos que tengan el mayor stock. Es la peor forma de encontrar un mayor, ¿eh? Después le enseño uno mejor, pero digamos que para eso serviría. Y el complemento de la consulta anterior, ¿sí? Serían aquellos productos cuya cantidad de stock sea menor que también todo lo que el select del stock me dé menor. Igual ahora vamos a ver una mejor forma de sacar menor y mayor, ¿eh? Bueno. ¿No puedo usar con el order? No, tenemos un max y un min para esto. Ahora les voy a explicar. Bueno. El que sí puede ser interesante de usar es el exist o el not exist. Entonces yo digo, listar los pedidos donde se hayan solicitado 10 o más productos en cualquiera de los detalles del mismo. Entonces busco la existencia de algo dentro de la tabla, ¿sí? No me importa el atributo ahora, por eso pongo asterisco. Mientras exista el registro, ya está. Entonces le digo, muéstreme los pedidos donde exista al menos un registro en esta subconsulta. Eso es lo que dice este select, o este exist, digamos, con este subselect. Si hay un registro acá, ya me lo muestra al pedido. Fíjense que el pedido lo que hace es buscar dentro de ese mismo pedido, este subselect dice, dentro del mismo pedido, en el pedido detalle, del ID de pedido, de este pedido que está acá, o sea, fíjense que acá en esta subconsulta estoy haciendo referencia a un dato que hay en la consulta que la contiene. ¿Lo entienden a esto? Dice, where det ID de pedido es igual a ped ID de pedido. Bueno, y en este caso la cantidad mayor o igual que 10 porque decíamos donde se hayan solicitado 10 o más productos en cualquiera de los detalles del mismo. ¿Se entiende acá el exist cómo funciona? Es distinto a los que veíamos antes del in y el not in que necesitaban una lista. Acá con que exista un solo registro dentro de este select, ya el exist funcionaría. Bueno, con el not exist no tendríamos que encontrar un detalle así. ¿Se entiende este? O me dicen el que no entienda. Podríamos llegar a hacer la misma del in y el not in con el exist y el not exist. Si volvemos para atrás,
yo acá decía, muéstreme las localidades donde no estén en el listado de códigos postales de las personas. También podríamos hacer un exist, o en este caso, not exist. Podríamos decir not exist, select asterisco, from personas where code postal sea igual al code postal que tenemos en la consulta de afuera. Lo llamamos con distintos alias. O sea, vamos a tener personas y vamos a tener localidad, vamos a estar consultando con el código postal de la localidad que está afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? El exist, que en este caso sería not exist, usado acá. Sí. Bien, seguimos entonces. Bueno. Las cláusulas exist o in se pueden emplear para generar la intersección entre dos consultas, las cláusulas not exist y not in para generar la diferencia entre consultas. Se pueden usar intersect, union y except, ¿está? Como hacíamos en álgebra relacional para hacer la intersección de dos tablas, o hacer la unión de dos tablas, o hacer la diferencia entre dos tablas. Puede haber algún ejemplo de union por ahí. En general no se usan mucho estas cláusulas, Se usan más exist, not exist, in y not in. Acá tenemos un ejemplo de unión. Acuérdense que así como en álgebra relacional podíamos hacer la unión entre tablas que eran unión compatibles, acá pasa lo mismo. Fíjense que acá estoy uniendo, dice lista de números de quit de personas que hayan tenido actividad en la empresa, clientes con pedido y proveedores con productos. Entonces, une la tabla de pedidos, o sea, los quit que están en la tabla de pedidos, y los quit que están en la tabla de proveedores productos. Estas dos consultas generan unión compatible, digamos, dos tablas unión compatible. Por eso se pueden unir. Exactamente igual que lo que hacemos en álgebra relacional. Bien. Esto lo estuvieron viendo con Vilma seguramente el otro día. Las formas de combinar tablas. ¿Sí? ¿Cómo hacían el producto cartesiano en una consulta? A ver, si se acuerdan. ¿No se acuerdan? ¿Con qué separaban las tablas? ¿O cómo ponían las tablas como para que se hiciera un producto cartesiano? ¿No se acuerdan? ¿Cómo era la pregunta? Cómo escribían la consulta select para combinar las tablas, ¿sí? Para que lo que se hiciera fuera un producto cartesiano. O sea, la combinación de tablas, que no me importa con qué registro se combina con qué registro. ¿Se acuerdan? Select, asterisco from, y después cómo pongo las tablas. No, igual eso creo que con Vima vimos el inner join nomás. Antes de ver el inner join, Join. antes de ver el inner join, yo porque la vi dando la clase de la otra comisión, antes de ver el inner join deben haber visto que la combinación de tablas se podía hacer separando las tablas por comas. Es decir, qué sé yo, select, asterisco, from,
Tabla 1, tabla 2, tabla 3. ¿No lo vieron así? Es una de las formas que menos se usa, pero ahí está. Select asterisco from tabla 1, tabla 2. Ahí lo están escribiendo. Bien, esa era una de las formas. Si yo no pongo el where, esto es lo mismo que pasaba con el producto cartesiano en álgebra relacional. Si yo no pongo el where abajo, donde combino los atributos, no me va a hacer la combinación como yo quiera. Me va a unir cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Tá? Otra de las formas era el natural join. ¿Por qué se los damos? No porque lo tengan que usar, sino porque es muy probable que en aplicaciones legadas, o sea, viejas, encuentren consultas desarrolladas así, tanto separando las tablas con coma, como escribiendo natural join y las tablas para que lo haga directamente por los atributos de igual nombre, ¿tá? Y lo que sí nosotros vamos a usar es inner, left y right join. Eso sí. Esas son las formas que vamos a usar nosotros. Pero para que sepan, el producto cartesiano y el natural join lo tienen que conocer. Fíjense, acá hay uno de producto cartesiano usando la tabla localidades y provincias. Entonces dice, select localidad, código postal, localidad, ciudad, y la provincia, el nombre de la provincia, de localidades, sigue teniendo el alias, loc, coma, provincias, pro. Y le tengo que poner el where para que funcione. Localidades, código provincia, igual a provincias, código de provincia. ¿Se entiende acá? No hay escrito cómo lo voy a combinar, sino que hay una lista de tablas separadas por coma. Y en el where pongo qué es lo que quiero combinar, o cuáles son los atributos que quiero combinar. Ese es uno de las cosas. En esta se hace un natural join entre las dos, con lo cual, ¿qué va a usar? Los atributos que tienen el mismo nombre. O sea, en este caso, entre localidades y provincias, lo que había de atributo con igual nombre era el ID de provincia. Entonces, lo va a combinar directamente utilizando ese atributo. No lo tengo que poner porque es un natural join. Funciona exactamente que el natural join, igual que el natural join del álgebra relacional, porque de hecho están sacados de ahí. Bien. Y acá está el inner join. El inner join es el que nosotros vamos a usar. ¿Y cuál es la particularidad? Que en un inner join yo voy a listar aquellas, en este caso, personas, ¿sí?, cuyo código postal esté en la tabla de localidades, y localidades cuyo código de provincia o ID de provincia esté en la tabla de provincias. Si llega a suceder que alguna no está, entonces es imposible que las liste. ¿Puede pasar que yo tenga, en este caso de este modelo, una provincia, una localidad que no tenga un código de provincia existente, o una persona que no tenga una localidad con un código postal existente? ¿Puede pasar? Como habíamos hecho el modelo, ¿puede pasar? No porque sean no null, sino porque ¿qué es lo que nosotros le decíamos cuando generábamos las tablas para que eso no sucediera? Porque existe integridad referencial, exactamente, porque habíamos definido las claves primarias y foráneas, digamos las claves foráneas de la tabla de localidades a la tabla de provincia, y habíamos definido la clave foránea de localidades en la tabla de personas. Entonces era imposible que en un inner join me falle eso. Con lo cual, si hay integridad referencial, por el hecho de haberlas cargado así, el inner join
no tendría que fallar. Ahora, puede ser que nosotros no hayamos definido la integridad referencial, podemos haberlo hecho, nos podemos haber olvidado, o puede ser que en el modelo que estamos trabajando, en un diseño viejo y no tenían en cuenta la integridad referencial, el inner join va a funcionar exactamente igual, no tiene por qué no funcionar, pero si no está el atributo, o el valor del atributo que estamos buscando en la otra tabla, no va a aparecer, digamos, en la consulta. O sea, el inner join necesita que la tabla que ponemos a la derecha, o sea, si yo lo leo de arriba para abajo, voy pensando que personas está a la izquierda, luego sigue localidades más a la derecha, y luego sigue provincia más a la derecha. Entonces voy a decir que en un inner join voy a mirar la tabla de la izquierda, ¿sí? Y voy a necesitar que la tabla de la derecha exista, porque si no, el registro de la izquierda no va a aparecer. ¿Se entiende? Porque quiero que después entiendan el left, cómo funciona, que funciona al revés. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sigo. Profe, Mira, en la diapositiva anterior, sí. ¿por qué la tabla? No, en la otra. La otra. Acá, sí. Sí, la tabla entre comillas, ¿eso es así? Ah, eso es lo que dije antes. ¿Qué pasaba con las comillas? Ah, no escuché, perdón. ¿Puedo ponerlas o no ponerlas? Bien. La herramienta las pone solita, acá yo copié de la herramienta, a veces se la saco a propósito, pero digamos que es porque es el nombre del atributo, y podría no ponerla. No. Ah, bien. Acuérdense que la herramienta lo pone nada más que por las dudas nosotros hayamos puesto un blanco, que nosotros sabemos que no hay que ponerlo, pero bueno, la herramienta no sabe que nosotros sabemos. Bien. Bueno, resultado de utilizar InEjon, dice, es una combinación por equivalencia, conocida también como unión interna. Se combina el registro de dos tablas, siempre que haya concordancia entre los valores de atributos comunes en ambas tablas, que esto es lo que